Bueno, el tema de hoy es la medición en psicología. Las profesoras han explicado un poco la idea de la clase de hoy, pero es útil que sinteticemos este camino que vamos a recorrer en objetivos, como son el de describir el proceso estadístico aplicado a los test psicométricos y también comprender los siguientes conceptos y analizar los valores obtenidos en cuanto a puntaje bruto, percentiles, media aritmética, desviación típica, valores Z y valores T. Como una cuestión fundamental, nosotros hablamos siempre de el proceso estadístico. El proceso estadístico es la columna vertebral de la estadística. Cuando uno inclusive define en qué consiste la estadística, hace mención a cada uno de estos pasos, por lo que no podemos dejar de hablar de estas distintas etapas en general, ¿no? Em, la dividimos en 5, esto aquí depende de algunos autores. Hay quienes tienden a ubicar recolección y organización como una sola etapa, hay otros que separan análisis de interpretación, algunos agregan uno más al final que tiene que ver con la toma racional de decisiones, pero nosotros vamos a utilizar este esquema para desarrollar los contenidos, ¿sí? El primero, que tiene que ver con la definición del objeto, es donde el investigador plantea un objeto de estudio que es el que va a orientar todo el trabajo estadístico. Aquí se define si se va a trabajar con una población, con una muestra, qué tipo de muestreo se va a utilizar, qué variables son las de mi interés, para que posteriormente se realice la recolección de datos, ¿sí? De todos modos, a todas estas etapas las vamos a ver con mayor detalle. Luego viene la organización de los datos, normalmente a través de la tabulación de los mismos, para que posteriormente construyamos tablas de frecuencia que nos van a permitir de manera resumida presentar información en forma gráfica o a través de medidas descriptivas, ¿sí? En la etapa de, bueno, resumen justamente. Y finalmente llegamos a la parte de análisis e interpretación, que aquí me quiero detener un segundo. Normalmente, junto con cada medida descriptiva calculada, junto con cada gráfico presentado, se suele realizar por un lado análisis y por el otro interpretación. Y con frecuencia distinguimos estos dos términos porque en el análisis solemos trabajar con ciertos patrones objetivos, mientras que la interpretación suele ser más subjetiva. A mí me ha llamado la atención que en este caso, con los test psicométricos, lo que se busca es valerse de un método científico que de alguna forma, si bien no deja de ser valioso el criterio y la experiencia del evaluador, del terapeuta, busca encauzar hacia patrones objetivos la descripción de ciertos comportamientos o ciertas características, ¿no? De una persona, de un individuo. Empezamos con lo que definimos como el objeto de estudio, ¿sí? La primera etapa. En cuanto a la definición del objeto, lo primero que tenemos que destacar es una diferenciación en lo que es la estadística descriptiva de la estadística inferencial. Mientras que la estadística descriptiva analiza un conjunto de datos y describe las características principales de un grupo en particular, la estadística inferencial, a través del razonamiento inductivo, busca analizar una parte que en estadística llamamos muestra para obtener conclusiones referidas al todo, ¿sí? Que sería nuestra población. Un pequeño ejemplo que suelo dar en cuanto a estadística descriptiva inferencial, como para que se entienda, es el caso de, por un lado, imaginemos un fanático del fútbol que quiere analizar el desempeño
de dos jugadores, por ejemplo, de Messi y de Pelé. Uno, para analizar todo esto, busca justamente datos estadísticos de cada uno, va a observar, por ejemplo, la cantidad de goles convertidos, la cantidad de partidos jugados, la cantidad de asistencia, minutos en cancha, bueno, una serie de este, características que definan o me den una idea de cómo fue el desempeño de cada uno en la cancha. Pero estas conclusiones que saque, en este caso sobre Messi y sobre Pelé, no me sirven para inferir el desempeño de otros jugadores o de otras personas. El desempeño de Messi no me ayuda a inferir el desempeño de los equipos en los que ha jugado y el desempeño de Pelé tampoco. Simplemente me permiten obtener conclusiones sobre ellos mismos. En cambio, para la estadística inferencial, les presento el ejemplo de una fábrica que justamente produce una gran cantidad de lámparas. Hablemos de producción de millones de lámparas semanales y justamente para controlar los procesos de calidad de estas lámparas, para ver si justamente cumple con los estándares de luminosidad, transparencia y cualquier característica físico-técnica que puedan tener, suelen tomar 5 lámparas por hora y se les realiza un testeo y a partir de ese testeo se puede inferir sobre la calidad de toda la producción de esas millones de lámparas que habíamos mencionado. Entonces, es como para ilustrar esta diferencia entre estadística descriptiva y estadística inferencial, ¿no? Ahora bien, hemos hablado de que queremos describir, en un caso hemos mencionado la producción de focos y en otro caso hemos mencionado a dos jugadores de fútbol. Aquí tenemos que hablar de unidad de análisis. Cuando hablo de unidad de análisis, pregunto qué o a quién quiero describir, ¿sí? Obviamente no es lo mismo describir a una persona que describir un objeto, que describir a, por ejemplo, un local comercial, una institución, un organismo, ¿sí? Cuando trabajo con ciertas unidades de análisis, por ejemplo, con personas, en el caso de la psicología siempre trabajo con personas, ¿no? Las características o los aspectos que voy a estudiar de cada uno de ellos son diferentes. En el caso de las personas voy a poder estudiar aspectos como la edad, el género, la altura, el peso, estado civil, nivel de estudios. En el caso de los focos voy a ver su altura, ancho, espesor, transparencia, durabilidad. Y en el caso de, por ejemplo, locales comerciales, su dirección, cantidad de empleados, superficie comercial, etcétera, ¿sí? Cada una de estas características que van a describir a esta unidad de análisis, nosotros en estadística las llamamos variables. ¿Y por qué se llaman variables? Justamente porque pueden adoptar distintos valores. Aquí tenemos el ejemplo de comida favorita. Si yo tomo un individuo y entre las distintas preguntas que le puedo hacer o las distintas observaciones que haga de ese sujeto, yo pregunto cuál es su comida favorita, me puede contestar una de entre muchas opciones. Entonces, aquí también llegamos a la conclusión de que a la unidad de análisis quiero observarle diferentes características que llamo variables y a su vez esas variables pueden adoptar distintos valores. Bien, ahora es importante clasificar estas variables porque a lo largo del proceso estadístico el hecho de que cuente con una variable cuantitativa o cualitativa va a generar una diferencia en cuanto al tipo de análisis que puedo hacer con las medidas descriptivas, con los gráficos a realizar, etcétera. Así que vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se clasifican estas variables. Por un lado tenemos las cuantitativas, que se dividen en discretas y continuas. Vamos a ver en qué consisten las discretas. Por ejemplo, vamos a empezar con el ejemplo. Goles convertidos por Lionel Messi en una temporada. Puede que no haya convertido ninguno, 1, 2, 20, 21, en fin. O cantidad de hermanos de una persona, 0, 1, 2, 3. ¿Cuál es la característica o qué es lo que justamente diferencia a las variables cuantitativas discretas? Bueno, fundamentalmente que
pueden ser, este, se puede realizar un proceso de conteo en cuanto a sus valores. Por ejemplo, yo puedo convertir un gol, dos goles, tres goles y al contar puedo ir mencionando todos sus posibles valores. No hay algún valor que esté, por ejemplo, a ver, doy otro ejemplo. En cantidad de hermanos de una persona, si tomo una persona con un hermano y una persona con cuatro hermanos, a lo sumo tengo dos valores intermedios, dos hermanos y tres hermanos. No tengo dos hermanos y medio, tres hermanos y medio. ¿Se entiende? Está muy relacionado, aunque en algunos casos especiales no, con los números naturales, ¿sí? En cambio, en las cuantitativas continuas, fíjense que pongo de ejemplo la superficie de la habitación en donde duerme un individuo o la altura de una persona, yo puedo presentarles como ejemplo que una habitación puede tener 10 metros cuadrados, 15,75, 25,14, 25,15 y lo mismo con la altura, pero el hecho de que estemos acostumbrados a utilizar cierta cantidad de decimales no significa que no haya otros valores intermedios. Por ejemplo, en la altura puede haber una persona que mide 1,30 m, otra con 1,31 m, pero en medio de esos dos valores yo encuentro 1,30 m, ¿sí? Un valor intermedio entre ambos. Esto me da a entender entonces que las variables cuantitativas continuas tienen entre dos valores cualesquiera de la variable una cantidad infinita de valores, ¿sí? Es un conjunto denso de números y lo solemos relacionar con los números reales, ¿sí? Así como en las discretas los relacionábamos con los números naturales. Y por otro lado están las cualitativas o categóricas, están las de escala nominal. Nosotros ya hemos dado el ejemplo de comida favorita. Nosotros al seleccionar o al tener todas nuestras opciones posibles, no hay ninguna que tenga mayor importancia o mayor jerarquía sobre la otra. En cambio, cuando hablamos de las de escala ordinal, que me comentaban que en psicología les suelen llamar semi-cuantitativas, nosotros podemos ordenarlas de acuerdo a algún criterio, ya sea por importancia o algún otro que sea válido a tales fines, ¿no? Aquí ponemos, por ejemplo, nivel de estudios. Fíjense que de acuerdo al tipo de, a ver, al tipo de investigación que voy a realizar, estos valores que yo puedo tener en cuenta pueden ser divididos en más categorías o en menos categorías. Aquí en lugar de haber utilizado esas 10, podría haber utilizado muchas menos. Por ejemplo, quedarme con primario incompleto, primario completo, secundario completo y universitario completo, nada más. Entonces tengo esos valores que me van a presentar un menor detalle, pero a los fines de mi estudio pueden ser suficientes, ¿no? Ahora bien, hemos mencionado las variables en general, pero aquí se presentan otras variables que son las variables psicológicas, como las habilidades sociales, la depresión, riesgo suicida, trastornos de alimentación, ansiedad. Bueno, ahí los tienen, que parten de constructos teóricos, ¿sí? Y aquí la pregunta es, por ejemplo, ¿no? Planteamos la pregunta, ¿cómo puedo medir yo las habilidades sociales? Realmente, en principio, resulta complicado, ¿no? Responder esa pregunta. No sé, se me viene a la cabeza por ahí un certamen de estos de baile, bailando con Tinelli o alguno de esos, que van las distintas parejas, bailan y realmente, a ver, uno no tiene un instrumento de medición a la hora de bailar más que el criterio de el, el jurado, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo la psicología a través de un método científico logra encontrar un método, logra encontrar un instrumento que le sirva para lograr cuantificar, cuantificar cada uno de estos constructos, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Busca primero que nada identificar indicadores observables para determinar, dependiendo del caso, si hay presencia o ausencia de alguna de estas variables. Por ejemplo, riesgo suicida. ¿Hay riesgo o no hay riesgo? Y por otro lado, grado o intensidad de la misma.
Por ejemplo, podemos hablar de liderazgo, y en liderazgo todos tienen algunos rasgos de liderazgo en algún punto, solo que se presenta en menor o en mayor medida, ¿no? Inclusive he visto que hay algunas que en primer lugar determinan si hay presencia o ausencia, y si hay presencia, determina en qué medida, ¿no? Bueno, esto se consigue a través del proceso de operacionalización, que ahora vamos a ver en qué consiste. Bueno, aquí les presento dentro de habilidades sociales justamente aspectos como la consideración con los demás, el autocontrol en las relaciones sociales, retraimiento social, ansiedad social y timidez, liderazgo, sinceridad. Todos estos indicadores van a terminar de conformar lo que es este constructo teórico de habilidades sociales, ¿sí? De habilidades sociales se desprenden todos estos indicadores y los podemos medir. Ahora vamos a ver cómo. Eh, entonces, vamos a la siguiente etapa, que es la de recolección de datos, ¿sí? Normalmente para recolectar datos nos valemos de distintos instrumentos de medición. Si yo quisiera conocer la cantidad de glóbulos rojos en sangre, glóbulos blancos, o saber, por ejemplo, el, el tipo de sangre que tengo, puedo hacerme un análisis que precise de un instrumento de alta precisión como un microscopio. Por otro lado, puedo querer saber mi peso y tengo que recurrir a una balanza. Quiero saber mi temperatura, un termómetro. Tenemos también velocímetros, podemos calcular la altura con una cinta métrica, pero en el caso puntual de la psicología nos valemos de lo que son los justamente estos test psicológicos, ¿no? Que están preparados para tales fines. Y ahora vamos a ver qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de justamente contar con la información o relevar datos de esas variables utilizando test psicométricos. Y se lleva a cabo a través de estas etapas. Primero, como ya hemos mencionado, tenemos que identificar conductas observables, o sea, indicadores que nos permitan llegar a una idea de justamente presencia o ausencia o grado o intensidad de una variable. Luego tenemos que cuantificar esas conductas observables. Posteriormente, que cuantificar el conjunto de respuestas o realizar una sumatoria o un promedio, dependiendo del caso. Y finalmente, y como muy, muy importante, comparar con referencias poblacionales, ¿sí? Del paso 3 al 4, transformamos nuestros puntajes brutos en justamente puntajes transformados. Pero ya vamos a ver en detalle en qué consiste eso. Bueno, aquí, como mencionábamos recién, y dando ejemplos de algunos indicadores de habilidades sociales, nosotros podemos observar a ver, a través de distintos ítems que pueden ser preguntas, actividades a resolver, afirmaciones, etcétera. Si esta persona presenta o no presenta o en qué grado presenta alguna cualidad o alguna propensión, dependiendo de lo que estamos hablando, respecto a una variable psicológica. En este caso pongo de ejemplo preguntas dicotómicas de sí y no, en las que en este caso el autor decide asignar un puntaje de 0 y 1, 0 en el caso de que conteste no, 1 en el caso de que conteste sí, pero puede presentarse otro tipo de consignas en las que, por ejemplo, se vea el desempeño en una actividad a resolver o que se conteste de acuerdo a algún grado de intensidad. Por ejemplo, si realiza alguna acción nunca, a veces, siempre, y esto va a otorgar distintos puntajes, ¿no? Entonces aquí la palabrita clave es la que tenemos ahí abajo, la de cuantificar. Nosotros necesitamos cuantificar cada una de estas respuestas, porque en principio lo que estoy contestando es una pregunta de tipo cualitativa. Si contesto sí y no, es cualitativa, pero nosotros la transformamos en número esa respuesta.
justamente porque nos permite posteriormente sumar todos esos resultados y obtener un puntaje bruto que hable sobre ese indicador. Ahora, ¿por qué nos conviene cuantificar? Bueno, hemos mencionado que admite la utilización de gráficos estadísticos con mayores posibilidades de análisis y además se puede calcular una gran cantidad de medidas descriptivas estadísticas. Ahora la vamos a ver, medidas de tendencia central, de posición, de dispersión y de forma. Además, estos elementos son herramientas que nos ayudan a determinar si un puntaje bruto observado, por ejemplo el 5 que habíamos mencionado recién, es muy bajo, bajo, de término medio, alto o muy alto. Para esto debemos comparar ese valor observado, ese 5, con parámetros. Y ahora vamos a ver de qué se tratan esos parámetros. Justamente aquí entra la cuarta etapa, que es la de modificar o la de transformar este puntaje bruto en un puntaje transformado. Y bueno, como les decía, trabajar con parámetros. ¿Qué es un parámetro? Un parámetro es una medida que describe una característica de toda una población. Por ejemplo, la altura promedio de todos los mayores de 18 años de la ciudad de Santiago del Estero. Esto normalmente lo llamamos en estadística media aritmética, esto que llamamos normalmente promedio, si bien hay otro tipo de medias como la media geométrica, la media armónica y demás, que no viene al caso, pero usualmente utilizamos la media aritmética para hablar de promedio, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace para obtener un parámetro? En primer lugar, tenemos que recolectar datos de toda la población, algo que resulta complicado, porque obviamente hay limitaciones de recursos, que pueden ser humanos, tecnológicos, económicos, de tiempo. Imagínense lo que es relevar datos, por ejemplo, de todos los adolescentes de Santiago del Estero. La verdad que, además de que requiere de muchos recursos, en muchos casos no es posible, ¿no? Hay otro tipo de impedimentos. Así que normalmente vamos a trabajar con estadísticos. La diferencia entre un estadístico y un parámetro es que el estadístico proviene de una muestra, o sea, de un subconjunto representativo de la población. Y siempre contiene cierto margen aceptable de error, porque no es lo mismo recolectar los datos de toda la población que hacerlo de la muestra. Pero justamente estos niveles de confianza suelen ser bastante elevados. Tengo entendido que trabajan normalmente con un 95%, pero bueno, los típicos suelen ser esos, ¿no? 90, 95, 99%, dependiendo de, digamos, la rigurosidad que necesito a la hora de, justamente trabajar, ¿no? Investigar. Ahora bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? Como para consolidar estos términos, ¿no? De unidad de análisis, población y muestra. En las encuestas electorales, el individuo, el sujeto, al que normalmente se le pregunta con fines tal vez predictivos de lo que puede llegar a ser una elección, ese individuo es el ciudadano argentino con capacidad para votar. Por ejemplo, aquí excluimos del análisis a todos los menores de 16 años que no están habilitados para votar todavía. Entonces, como nuestra unidad de análisis es cada uno de esos ciudadanos argentinos, nuestra población va a estar conformada por todos esos votantes que están empadronados en el país, ¿sí? Pero ya hemos dicho que por motivos, a ver, de limitaciones en lo económico, en el tiempo, en los recursos tecnológicos y demás, tenemos que recurrir a una muestra, por lo que hay empresas que se dedican a relevar información sobre preferencias electorales a 2.000, 3.000, 5.000 ciudadanos para lograr inferir cuál va a ser el resultado o al menos la intención de voto de millones y millones de habitantes, ¿sí? Ahora, en el caso de los test psicológicos, se suele, primero que nada, segmentar la población a través de variables sociodemográficas. Esto es porque se observan diferencias realmente significativas en
los resultados que dan, por ejemplo, varones de mujeres o entre distintas edades. Si, por ejemplo, vamos a realizar este tipo de test en niños, obviamente la diferencia que hay entre un niño de 3 años, un niño de 4, un niño de 5, es mayor que si comparamos la diferencia entre un niño de 17, un adolescente de 17 y uno de 18, ¿no? Eh, Justamente estas son las cosas que se tienen en cuenta a la hora de realizar la segmentación. En el caso del VAS3, que ponemos de ejemplo, eh, se hace la distinción entre varones y mujeres y a su vez también se hace la distinción por edades, ¿sí? A la hora de ver las tablas de, de los baremos, vemos esa diferenciación. Por lo que cuando yo analizo, por ejemplo, un varón de cierta edad, tengo que comparar con los parámetros de varones y no con los de mujeres, ¿sí? Eso ya quedaría establecido cuando yo defino el objeto de la investigación. Luego tengo que organizar los datos. A la hora de organizar los datos ocurre este proceso. Normalmente, todos a ver, ya sea los resultados de encuestas, los resultados de observaciones, de experimentos o, en este caso, de test psicológicos, se organizan en tablas como esta, en donde tenemos aquí, qué lástima que no tengo el puntero, pero en donde tenemos en la primera columna todo el listado de personas a las que se les ha sometido a la evaluación. Tenemos los distintos ítems que deben contestar, en este caso son 12. Y finalmente tenemos el puntaje bruto, la sumatoria de justamente los puntajes obtenidos en cada ítem. Aquí pueden ver, les he puesto como ejemplo la persona número 3, esa persona que está marcada con celeste, se le suele llamar en estadística registro, este es el registro de una persona, y a cada una de las columnas, en cada una de las columnas se suelen representar cada una de las variables relevadas, ¿no? En este caso, para VAS3, se utilizó una muestra de 715 personas, ¿sí? Que son varones, alumnos de sexto a octavo de EGB. ¿Qué hacemos una vez que relevamos y tabulamos todas esas respuestas? Bueno, ya sea de manera manual, pero cada vez más frecuentemente con algún software informático, puede ser una planilla de cálculo o alguno específico para uso de estadística, se suele agrupar todos esos resultados en tablas de frecuencia, ¿sí? Eh, lo que ustedes ven aquí, quiero ver si me permite usar un lapicito. Realmente el puntero, qué lástima que no se vea. Bueno, como les decía, aquí tenemos en la primera columna de la tabla de la derecha los distintos posibles resultados de puntaje bruto, ¿sí? Las personas pueden haber obtenido un puntaje bruto de 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar a 12, ¿sí? Y al costado tenemos la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Bueno, la cantidad de personas que obtuvieron ese puntaje. Entonces, ¿esto cómo se lee? Ninguna persona obtuvo un puntaje 0. 8 personas obtuvieron el puntaje 1. Vamos con otro más adelante. 86 personas obtuvieron el puntaje 6 y así. Y fíjense que si sumamos la columna de las frecuencias absolutas, tenemos las 715 personas que han sido sometidas a esta evaluación, ¿no? Ahora bien, obtenida esta tabla, nosotros podemos realizar gráficos estadísticos como el siguiente. A la hora de su realización, ustedes pueden ver que la cantidad de alumnos está representada en el eje vertical y los distintos puntajes que han obtenido están en el eje horizontal. Ejemplo, claramente el bastón de el puntaje 7 es el más alto de todos y eso se ve reflejado también en la tabla. 129 personas obtuvieron el puntaje 7. Ya vamos a ver, esto se lo conoce como moda.
Y bueno, gráficamente eso se ve muy clarito, ¿no? Ahora bien, lo que se suele hacer también es completar esta tabla de frecuencias con frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias porcentuales y frecuencias porcentuales acumuladas. ¿Cómo se completa la columna de frecuencias absolutas acumuladas? Se realiza una suma cruzada de las frecuencias absolutas. Por ejemplo, vuelvo a lamentar la falta de puntero, 0 más 8 es igual a 8, luego 8 más 8 es igual a 16, 16 más 43 es igual a 59. No sé si lo logran visualizar y eso está claro. No sé si aún con la falta de puntero, si se logra entender. ¿Qué significa esto? Como es una frecuencia que acumula, nosotros la lectura de ese número 59 significa que 59 personas o 59 alumnos o 59 jóvenes obtuvieron un puntaje de hasta 3. Ahí tengo que relacionar mi frecuencia acumulada con el puntaje bruto propio de esa fila, ¿no? No sé si se ha entendido el ejemplo. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Sí, se entiende perfecto. Eso es lo que ponía aquí en el chat. Cualquier pregunta que tengan, chicos, intervengan. Ah, por favor, sí, porque no les puedo ver la cara, no hay problema, no hay ofensa, no hay nada. Cualquier cosa me preguntan o si no les anda el audio, lo escriben para que lo pregunte otro, ¿sí? Sí, aquí estamos, yo estoy atenta al chat, así que Perfecto. Bueno, bien. gracias. Por otro lado, tenemos el cálculo de lo que son las frecuencias porcentuales o relativas porcentuales. Y no es más que la relación o el peso relativo que tiene cierto valor o cierto puntaje en este caso sobre el total de personas analizadas, en este caso de exámenes analizados. Por ejemplo, 8 dividido 715, que es el total de alumnos, me da ese resultado que expresado en porcentaje es un 1,12%. Ahí lo pueden ver en la tabla. ¿Sí? Lo mismo con el 43. 43 sobre 715 transformado en porcentaje es un poco más de un 6%. Ahora, ¿cómo se lee esto? Bueno, vamos a tomar como ejemplo ese 6,01% y podemos decir que casi un 6% de los alumnos obtuvieron un puntaje bruto igual a 3. Casi un 7% de los alumnos, estoy leyendo el 6,99, obtuvieron un puntaje de 4. Ahora, cuando nosotros calculamos la siguiente frecuencia, que es la porcentual acumulada, se realiza lo mismo que en la absoluta acumulada, se hace una suma cruzada, pero en este caso de porcentajes. Así que ahora los porcentajes se pueden leer de la siguiente manera. Por ejemplo, 8,25%, este que tienen aquí en rosado en la cuarta fila, 8,25% de los alumnos obtuvieron un puntaje bruto de a lo sumo 3, o sea, 3 o menos, ¿sí? Aquí podemos, bueno, resumir las frecuencias que vamos a utilizar, las absolutas y las relativas porcentuales, tanto simples como acumuladas. Fíjense que en la notación utilizamos para frecuencias simples las letras minúsculas y para las acumuladas una letra mayúscula. De esa manera las distinguimos. Y ahora un pequeño ejercicio para ver, bueno, si ha quedado clara esta lectura de los distintos valores de la tabla de las distintas frecuencias. Pregunto, a ver, para que me vayan contestando. Este 50 que está en rosado, ¿cómo se lee? Profe, ¿Sí? puede ser que 50 personas han tenido un puntaje bruto de 4. Perfecto, perfecto. A ver el 252. ¿Algún otro? ¿La misma persona? No hay problema.
El 252 que está en amarillo. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí, ¿cómo analizan ese 252 que está en amarillo? ¿Sí? Yo tengo una tabla y estamos viendo cómo realizar la lectura de esa tabla, ¿no? Ya hemos analizado el valor 50, ahora queremos analizar el 252. Profe, ¿Sí? podría ser de 252 personas, 86 personas recibieron un puntaje bruto de 6. En este caso, no hay que perder de vista que el total de encuestados han sido 715. Y si bien lo que has dicho no es incorrecto, no es la lectura que se hace de ese dato. Recuerden que estamos, primero que nada me tengo que posicionar en qué columna estoy. Estoy en la de frecuencias absolutas acumuladas. Una vez que me encuentro con una frecuencia, tengo que relacionarla con el valor o con el puntaje, en este caso, obtenido. Yo tengo que relacionar el 252 con el 6 directamente. ¿Cómo hago la lectura utilizando esos dos números? Aquí el 86 no juega, eso te quiero decir. Profe, aquí el Sí. alumno Enzo Luciano pregunta ¿Sí? si puede explicar la finalidad de las frecuencias acumuladas, es decir, por qué es importante saberlas. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero el cálculo de las frecuencias acumuladas me sirve para realizar un análisis gráfico, y por otro lado es muy útil para el cálculo de algunas medidas descriptivas. Ustedes en los baremos tienen ya calculados algunos percentiles, pero si yo debería calcularlos a través de una fórmula, el cálculo de las frecuencias acumuladas es necesario en esos casos, ¿sí? Además, si bien las frecuencias acumuladas porcentuales, estoy hablando de la última columna, la F grande porcentual, se consigue a través de la suma cruzada con las F porcentuales en minúscula. También se puede conseguir dividiendo la frecuencia absoluta acumulada, o sea, el FI mayúscula, dividiéndolo en 715. Por ejemplo, si yo ese 252 lo divido entre 715, puedo obtener 35,24%. ¿Sí? Sí, yo me dan ganas como de contestar un poquito y eh, primero decirle a los chicos que ellos ya han visto algo de las tablas con algunas de estas características cuando han tenido que hacer la transformación de sus puntajes en las técnicas con las que han trabajado, seguramente. El dibujo de la figura humana, algunos de los subtest del WISC, si bien no tenían todos estos datos, tenían algunos otros también, pero de alguna manera este tipo de tablas ya les debería resultar algo familiar. Y con respecto, Francisco, a la pregunta que vos haces, bueno, también pensar, y me imagino que hacia ahí vas, es como, yo me imagino que si en esta frecuencia acumulada tomo el 6 hacia arriba, yo puedo decir que estas 252 personas tienen un puntaje de 6 o menor a 6, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Sí, 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 profesora, gracias. Es eso, tal cual. Perdón, pero tenía ganas de contestar porque cuando uno mira un poco la tabla hay como muchas lecturas posibles, ¿no? Bueno, pero eso era lo que me llamaba más la atención. No, perfecto, muchas gracias, gracias. Sí, Sí, disculpa, Francisco, sí. disculpe, Ale. Aquí hay una alumna justamente que Sara Mariana respondía eso mismo que Alejandra, que la profesora Alejandra. Perfecto. El puntaje bruto entre 1 y 6.
Perfecto, perfecto. Ahora fíjense, ¿no? Si se sitúan sobre esta columna de las frecuencias absolutas acumuladas, o sea, de estas 5 columnas en la tercera, el último valor es 715. El último valor es 715. O sea que el puntaje 12 termina acumulando a todos los datos observados o a todas las personas a las que se le ha suministrado el test. Por eso tiene coincidencia con el total. Siempre van a encontrar coincidencia entre el total y la última frecuencia acumulada. O sea que a los 715 que se les ha suministrado este test, han sacado todos una nota de 12 o inferior, o sea, todos los resultados posibles. Esa es otra forma de seguir avanzando con esto, ¿no? Bien, y si avanzamos, por ejemplo, con la celda esta que está en azul, de 13,99%. A ver Disculpe, si alguien se profe, anima. Sí, ese sería que el 13,99% de 715 sacó un puntaje bruto de 9. perfecto. ¿Te animas a responder la de naranja? La del 23,22%. Sí, ese sería que el 23,22% de 715 personas sacaron un puntaje entre 0 y 4. Bien, casi. Un Me puntaje equivoqué con el 715, creo. entre 0 y 5. Entre 0 y 5. Perdón, entre 0 y 5, bien, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, aquí es importante atender al análisis que realiza el compañero porque él siempre relaciona ese porcentaje con los 715 encuestados. Y es correcto, porque realmente lo hacemos en base a esos 715. Pero justamente transformamos estas frecuencias absolutas en relativas porcentuales porque ya dejamos de lado a qué cantidad de gente ha encuestado, ¿sí? Fíjense, ya me voy a otra lectura ya de tipo relativa. ¿Se comprende? Por eso voy abandonando este valorcito que tienen ahí, el total que dice abajo en la última fila, 715, y ya trabajo con el 100% de los encuestados. O sea, de todos los alumnos encuestados, un 13,99% tuvieron un puntaje bruto de 9. Eso es lo que busco al transformar en un valor relativo, en un porcentaje en este caso, una frecuencia. ¿Bien? ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, Francisco. Perfecto. Vamos a seguir. Entonces, una vez que hemos obtenido nuestra tabla de frecuencias, nosotros podemos realizar un resumen de dos maneras, a través de medidas descriptivas o a través de gráficos. Vamos a empezar con los gráficos que son más lindos, son más intuitivos. Ahora fíjense, yo he marcado con color 3 columnas de estas 5, he marcado los puntajes brutos, he marcado la frecuencia absoluta simple, o sea, no la acumulada, la simple, y la frecuencia porcentual, también la simple. Los puntajes brutos siempre, o en realidad los distintos valores que asuma mi variable, si hablamos en términos de estadística genéricos, los voy a representar en estos tipos de gráficos en el eje horizontal. Estos gráficos muestran entonces en el eje horizontal los distintos puntajes y en el eje vertical la cantidad de alumnos que ha tenido o que ha conseguido cada uno de esos puntajes. Fíjense que podemos ver clarito el puntaje 8 y 9. ¿Cuántos alumnos han obtenido 8 y 9? En este caso, 100 en cada caso, ¿no? 100 han obtenido 8 y 100 han obtenido 9. Si se van al gráfico de abajo a la derecha, van a ver que justamente esas dos barras de 8 y 9 coinciden exactamente con el valor 100, ¿sí? Puedo ver esto. Y los valores menos repetidos, como para dar otro indicio, que son, en realidad el menos repetido es el 0, nadie ha sacado un puntaje de 0, pero los que le siguen, que son puntaje 1 y 2, aquí ha sacado 8 personas, respectivamente en cada puntaje. Entonces eso lo vemos en esas barritas bien bajitas al principio del gráfico. ¿Ven? Nuevamente lamentándome de no tener un puntero. Entonces, esto
espero que les quede claro. La única diferencia que hay entre el gráfico de arriba y el gráfico de abajo está en la unidad de medida que utilizo, ¿sí? Mientras que en uno utilizo cantidad de alumnos que contestaron, en el otro utilizo el porcentaje de alumnos observados. Fíjense que, por ejemplo, el valor 7, que es la barra más alta, que está muy cercana al 18%, si me voy a mi tabla, puedo leer el valor 18,04% y así con cada uno de los valores. ¿Bien? Personalmente, me gusta utilizar las frecuencias porcentuales porque si utilizamos las absolutas, en realidad el valor, en realidad esa frecuencia absoluta obtenida no me dice tanto sobre la distribución como si la porcentual, porque que hayan contestado 100 preguntas, 100 personas y hayan obtenido cierto puntaje, la interpretación o análisis que hago de ese número 100 o de esa cantidad 100 va a variar de acuerdo a si tengo una muestra de 500, 600, 1000 o 2000 personas. En cambio, el porcentaje me da, vamos a decir así, cierta estabilidad en cuanto al análisis de la información. Y algo que usualmente se suele hacer cuando nosotros representamos estas distribuciones, llamamos distribución, ¿no?, a este conjunto de datos, es que lo transformamos en curva. Ustedes deben haber visto en mucha bibliografía hacen lo mismo, ¿no? Pero es ya una cuestión conceptual que yo puedo aproximar estas variables que en principio son discretas a una curva que ya trabaja con valores densos. Pero en este caso les muestro esta representación en forma de curva porque nos dice ciertas características sobre la distribución. Yo al ver la forma que tiene esta curva puedo determinar lo siguiente. Puedo realizar un análisis de acuerdo a su simetría y a su kurtosis. Y aquí vamos por parte. Fíjense dentro de lo que es las distribuciones simétricas. Vamos a trabajar con la segunda fila, solamente con las simétricas para que vean los distintos tipos de kurtosis. Fíjense la forma que tiene una distribución simétrica, platicúrtica, la primera. Fíjense que es como un plato de sopa, ¿no? Fíjense que los valores más observados, que son los que están en el medio, no difieren demasiado de los que están en los extremos, ¿sí? En la normal, en la mesocúrtica, ya empieza a haber un poco más de concentración en los valores centrales, y en la leptocúrtica ya hay una alta concentración, o dicho de otra manera, hay un alto contraste entre los valores más observados con respecto a los menos observados, ¿sí? Esto es el análisis que se hace respecto a la kurtosis. Les repito, tiene que ver con el contraste que hay entre los valores más observados con respecto a los menos observados en cuanto a su frecuencia. Ahora, si realizo el otro análisis, o sea, respecto a su simetría, aquí nos podemos posicionar, si quieren, para que sea más sencillo y se vea más clarito. En la última columna, en la columna de las leptocúrticas, tenemos primera fila asimétrica negativa, segunda fila simétrica, tercera fila asimétrica positiva. Aquí lo que observamos en realidad es en dónde está la concentración de datos. Los datos se concentran en los valores más bajos. Eso ocurre en la asimétrica positiva. Fíjense que el pico está hacia la izquierda, en los valores más bajos. Se concentra en los valores centrales, como en las simétricas, o en los valores más altos, como en las asimétricas negativas. Entonces, como les decía, cuando yo obtengo una curva de frecuencia, yo puedo realizar este tipo de análisis que me permite ver, como les decía, por un lado, qué tan concentrados se encuentran los datos a través de su kurtosis, y por otro lado, si esos valores se encuentran en la zona baja, central o alta. Y si bien esto es muy visual,
nosotros lo podemos complementar de manera más técnica a través del cálculo de las medidas descriptivas, ¿sí? Que es algo que vamos a ver ahora en un rato. Ahora bien, hemos visto cómo son los gráficos para las frecuencias simples. Ahora vamos a ver cómo se grafican las frecuencias acumuladas. Fíjense que en este caso tomo siempre mis puntajes brutos y he pintado en lugar de la segunda y la cuarta columna, la tercera y la quinta. O sea, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia porcentual acumulada. Vamos a ver. Perdón, antes. Yo en este caso, para ya no hacer esta comparación entre una y la otra, voy a trabajar directamente con las frecuencias acumuladas porcentuales. Y ya van a ver el porqué de esto. Tiene su utilidad. A ver si logran comprender este gráfico. Lo cierto es que si nos ponemos bien técnicos, este gráfico corresponde a variables cuantitativas continuas y no discretas. Este es un gráfico de ojiva, pero me ha parecido de todos modos importante e interesante hacerlo de esta manera, graficarlo de esta manera, porque es mucho más fácil su lectura y creo que vamos a poder comprender lo que les quiero transmitir, ¿no? Fíjense, otra vez, para graficar el mismo, utilizo dos columnas. Utilizo la columna de los puntajes brutos, que va en el eje horizontal, y utilizo la frecuencia acumulada porcentual, que va en el eje vertical. Y fíjense cómo esas frecuencias acumuladas porcentuales, que lógicamente van subiendo, que van incrementando, que se van haciendo más altas, llegan finalmente a cubrir el 100% de los datos, o dicho de otra manera, el 100% de los alumnos. Por eso nosotros iniciamos el gráfico en 0% y finalmente llegamos al 100%. Me gustaría saber si este gráfico se entiende, si hay alguna duda, porque bueno, es muy importante para avanzar. ¿Se entiende el gráfico, profe? Sí, profe, ¿Se está entiende? claro. Perfecto. Bueno, avanzamos, realizamos la comparación con nuestro gráfico de bastones. Fíjense que tenemos, ahí les pongo de título, para frecuencias simples y para frecuencias acumuladas. Obviamente siempre el gráfico de frecuencias acumuladas va de menor a mayor, nunca va a disminuir, digamos. Y lo que sí les puedo mostrar es que, fíjense que si quisiéramos encimar los dos gráficos, coinciden en cuanto al eje horizontal. En el eje horizontal ambos representan desde el puntaje 0 hasta el puntaje 12. Y fíjense cómo al principio tienen tan baja frecuencia o tan pocos alumnos que han obtenido el puntaje 1 y 2 que la curva, la ojiva, o sea, la de abajo, empieza muy aplanada. Y a medida que las barras van teniendo mayor altura, levanta más rápido. Y finalmente, cuando encontramos el valor 12 que vuelve a ser bajo, la curva se vuelve a aplanar. No sé si lo perciben, no sé si lo llegan a ver. Esto es porque, lógicamente, las frecuencias absolutas simples son las que inciden en qué tan rápido incrementa la acumulada. ¿Sí? Por eso en esos valores centrales, en el 7, por ejemplo, que es donde hay mayor frecuencia, es en donde la ojiva va a ser más empinada, en donde va a abarcar una mayor cantidad de datos o de alumnos en este caso. Y aquí está lo que les quería marcar o presentar. En este gráfico, y también coloco la tabla para que se visualice mejor, nosotros podemos ver claramente los percentiles. ¿Sí? Fíjense que, y si recuerdan, la lectura que hemos hecho de la frecuencia acumulada porcentual era, por ejemplo, y voy a usar ese 35,24%. Un 35,24% de los alumnos obtuvo un puntaje bruto de 6 o menor, ¿sí? Y esto es exactamente
lo que, o de alguna manera es lo que nos marca el percentil. El percentil en realidad es un dato, un valor que me deja por debajo al 35% de los alumnos, por debajo al 35% de las personas analizadas, las personas estudiadas. Luego podemos ver como otro ejemplo el percentil 67, que está relacionado con el valor 8. Entonces, así como puedo hacer la lectura que decíamos recién de la frecuencia acumulada porcentual, se liga íntimamente con la de percentiles. Y a su vez lo puedo visualizar gráficamente a través de la ojiva. Díganme si se entiende, si no lo volvemos a ver, lo repasamos. Se entiende, Francisco. Chicos, la idea de estas explicaciones que estamos viendo tiene que ver con lo que ustedes después visualizan en los baremos a la hora de interpretar las puntuaciones. De este proceso anterior estadístico es que surgen las tablas con las cuales nosotros puntuamos e interpretamos después los resultados. Por eso, si tienen preguntas, háganlas. La idea es que podamos aprovechar esta oportunidad. Bien, nuevamente lamentándome de no tener el puntero. Aquí esto, en realidad, las coordenadas de los distintos puntos de mi ojiva, la ojiva, ¿no?, que yo trazo en naranja, puede tener dos sentidos. Si yo parto de algún valor de mi eje horizontal, supongamos el 6, yo puedo hacer ese camino de manera vertical y al dar con mi ojiva, puedo ver, yéndome al eje horizontal, al eje vertical, en qué porcentaje choca. En este caso choca en el 35%. Entonces, y de ahí yo deduzco que ese 6 es percentil 35. Pero si nos vamos en el otro sentido, y ahora lo vamos a hacer con el caso del 8, supongamos, yo quiero ver cuál es el percentil 67, hago el camino contrario mentalmente, ¿no? Esto también tiene su implicancia, a ver, esto que lo vemos gráficamente, se puede realizar también a través de cálculos, obviamente, para encontrar el resultado exacto. En este caso, como les decía, trabajamos con valores discretos, entre el 6 y el 7 no hay ninguna puntuación posible, pero hay algunos casos en los que tengo una distribución densa en la que puedo adoptar cualquiera de los valores que están, digamos, dentro de ese rango. Tengo infinitos valores posibles, entonces quiero saber el cálculo exacto con decimales, hay una fórmula para eso. En este caso, como les decía, yo parto del 67%, arranco de mi eje vertical, me voy por la línea punteada, llego a la ojiva que está en naranja y cuando bajo me encuentro con el valor 8. Entonces, puedo decir que ese 8 es el percentil 67. ¿Sí? Y vamos a lo que decía la profesora. En este caso, he sacado de justamente el VAS 3 los baremos para varones de la edad que les había comentado y se ha decidido trabajar, ¿cierto?, sobre el indicador de liderazgo. Por eso lo tengo ahí marcado con azul. Y fíjense que esto es algo que seguramente utilizan ustedes muy seguido, esta tabla. Ahí yo me encuentro con todos los percentiles y tengo la relación entre la puntuación directa que está en la primera columna, que tiene que ver de alguna manera con la puntuación bruta que tengo en la tablita que hemos confeccionado nosotros. Y por otro lado tengo los percentiles de liderazgo que se relacionan y son, bueno, verán idénticos a la frecuencia acumulada porcentual. No sé si esto tal vez termina de cerrar una idea.
o ayuda a la comprensión. Sí, es justamente lo que aquí Sí, uno de los alumnos de Enzo preguntaba, ¿para qué nos servían conocer las frecuencias acumuladas porcentuales? Y bueno, es esta la idea. Perfecto. ¿Responde a tu duda, Enzo? Está contestando por el chat él, así que bueno, Bien. bien. Aquí yo les hago una pequeña aclaración porque, bueno, normalmente se dice que los centiles o los percentiles son 99. Y eso está perfecto, sí, porque estos 99 percentiles ubicados en el medio de mi distribución me dividen mis datos en 100 partes distintas. Entonces, a veces hablar de centil 100 es algo muy evitado por los autores, por la bibliografía, etcétera, pero pienso que no hay que, a ver, si bien ya hay como cierto consenso detrás de eso, no hay que renegar de que a veces forzadamente se utilice centil 100. Cuando hablamos de centil 100, en realidad estamos hablando del máximo valor, ¿sí? Eso para los que les gusta profundizar un poco más, ¿no? Por eso es el único valor tal vez en el que no vean coincidencia respecto a esta tabla, ¿no? A la comparación de nuestra tabla con los distintos centiles que se proponen ahí en los baremos. Profe Francisco, Sí. le habla profesora Leisa. Justamente hemos tenido hace poco un caso para puntuar con los chicos en la parte práctica donde daba una puntuación perfecta y no encontrábamos, digamos, en el baremo esta situación de un percentil 100. Así que viene perfecto, digamos, no sé si ellos recuerdan el caso. Mm, Bien, qué bueno, qué bueno. Yo lo que, lo que se me ocurre es que, a ver, estoy viendo, ¿no? Suponiendo lo siguiente. Yo estoy trabajando con la columna de liderazgo, ¿cierto? Pero vayámonos a la última, que es la S, creo que era sinceridad. Corríjanme, profesora, si no es sinceridad. Sí, sinceridad. Sí, sí. Perfecto, me acuerdo bien. Bueno, esa de sinceridad, fíjense que tiene un guión debajo del 99. Eso, claro, creo que debe tener que ver con lo que dice la profesora, que en este caso ninguno de los 715 alumnos ha tenido un puntaje de 10 sobre 10 posible. Entonces, no existe en este caso un percentil para ese puntaje. En este caso, supongo que han procedido así, no sé, pero han tomado de igual manera, se puede tomar el 99 o el percentil 100, como dice la profesora, porque es inclusive superador de este que dice 99, ¿no? Así es, Eh, Francisco. Francisco, perdón, un segundito. Sí. Cuando yo estudié en Buenos Aires estas cosas, ya en el posgrado, mi profesora decía, bueno, son sujetos que se caen de la tabla. Se caen de la tabla justamente por esto, ¿no? Como vos decís, en este caso es superador de todo el resto y muchas veces nos pasa que también en los valores más bajos, no solo en el percentil, sino en algunas otras medidas, también son sujetos que no aparecen en la tabla porque no hay valores mínimos. Recién vos en la tabla, Francisco, mostrabas cómo puntuación 0 no había ningún sujeto. Tal cual. Acá mismo también en esta tabla que estás mostrando, en estas dos primeras columnas con puntuaciones de 0 o 1, tampoco tenemos sujetos. Tal cual, sí, tienes razón, mismo caso. Bueno, normalmente estos valores extremos que en inglés y en algunas bibliografías figuran como outliers, Exacto. sí, 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 normalmente tienen que ver con esto. Y esto se visualiza todavía mejor cuando vamos gráficamente a la distribución normal, cuando ya nos vamos
En muchas desviaciones estándar nos vamos alejando de la media, que es algo que vamos a ver ahora. Vemos justamente cómo esa posibilidad de encontrar un sujeto con un puntaje tan extremo es cada vez menor, ¿no? Bien, otra cuestión que quería mencionar para que los chicos vayan teniéndolo en cuenta es lo que, bueno, después van a ver el próximo lunes con la profesora Alejandra, que tiene que ver con la actualización de estos baremos, con la actualización y con la, digamos, con la lectura de aquellas tablas que sean representativas del sujeto que estoy evaluando. Y por otro lado, temas que nosotros hemos estado revisando en la clase pasada con respecto a la confiabilidad, cómo esta distribución de los puntajes y la desviación de los puntajes va a afectar a la confiabilidad del instrumento de medida. ¿Sí? Esto de que hay valores que no han sido contemplados, digamos, en el proceso de baremización, pero que cuando yo administro el instrumento a una persona, a un individuo, aparece. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos ante esa situación? Perfecto. Bien. Bueno, los baremos ya hemos visto cómo de alguna manera se analizan o se interpretan los distintos percentiles que están en ese cuerpo de la tabla, ¿no? Ahí fíjense, me olvidé de mencionar, ahí están los 715 que mencionábamos recién, en N. Y ahora se presenta, bueno, media aritmética y desviación típica, como cuestiones a analizar. Vamos a ver bien en qué consiste esto, ¿no? La idea es avanzar sobre esto y para eso tenemos que hablar justamente de parámetros y estadísticos. Recién mencionábamos la diferencia entre ambos. En esencia son lo mismo, simplemente que los parámetros son los obtenidos directamente de la población y los estadísticos son obtenidos de una muestra, ¿sí? Bueno, seguimos en la etapa de resumen, recién hemos utilizado gráficos, ahora vamos con estas distintas medidas descriptivas. Superado lo que son las distintas medidas de posición, que la tienen muy practicada y muy vista, vamos a ver las medidas de tendencia central, mediana, moda y media aritmética, y por último, una de las medidas de dispersión, porque hay muchas, que es la desviación típica, que la ven por todos lados. Vamos entonces con la de tendencia central. La mediana no es más que el percentil 50. La mediana es ese valor que divide mi distribución o que divide mi conjunto de datos en el 50% de los datos menor y el 50% de los datos superior. ¿Sí? En eso consiste la mediana. Es un percentil más, pero es el percentil central. ¿Sí? Ahora, esto que acabamos de ver es muy importante esta aclaración, porque nosotros hemos mencionado que tenemos 99 percentiles posibles, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo encuentro los restantes? Porque aquí tengo unos cuantos. Y bueno, tiene que ver con esto. Fíjense que he marcado las filas de los puntajes brutos 6, 7, 8 y 9, porque quiero que pongamos la atención ahí. Cuando hablamos de puntaje bruto 6 y llegamos a tener un 35% acumulado, a partir del 36%, 37% y en la medida que yo voy acumulando datos y alumnos que van realizando este examen, yo voy encontrándome con los otros centiles. O sea, me voy encontrando con el centil 36, el 37, el 38 y todos estos centiles son de valor 7. Entonces, está claro, o sea, viendo esta tabla, el percentil 35 es 6 y el percentil 53 es 7. Ahora, ¿qué pasa con los del medio? Bueno, repito, en variables cuantitativas discretas como esta, ocurre que un mismo valor puede ser distintos percentiles.
Así es como vemos que este 7 es centil 36, 37, etcétera, hasta llegar al 53, porque ya el centil 54 va a ser el 8. ¿Sí? Fíjense aquí en rosado que mi puntaje bruto 7 llega a 53,29%. Ya después, para llegar al 54, al 55, al 56 y hasta el 67, yo tengo puros valores 8. Por eso, les estoy mostrando aquí como resumen que de qué manera yo puedo hacerme de esta intuición de ir completando el resto de los centiles con los que yo no cuento o los que yo no encuentro en la tabla. ¿Se entiende? Para variables cuantitativas continuas es otra cosa, porque ahí ya pueden adoptar valores decimales. Aquí ya tengo que ir viendo sobre esta curva en qué valor va cayendo cada uno de esos centiles en el eje horizontal y el análisis cambia. Pero aquí procedemos de esta manera. ¿Sí? No sé si ha quedado claro. Sí, profe. Una pregunta a los chicos. En los casos que han estado puntuando con la profesora Leisa, ¿ha pasado esto en alguna oportunidad? Digamos, de que hayan tenido que estimar el puntaje percentilar. Sí, Laura, ha ocurrido. Ha ocurrido, no me acuerdo específicamente en qué caso, pero no solo no encontrábamos, digamos, un percentil acorde para el puntaje directo, sino teníamos que decidir entre dos percentiles. La Bien. situación era algo así. Bien. Sí, profe, creo que en el DFH nos había pasado en varios casos. Bien. Sí, María, sí, estás en lo cierto. Bien. Bueno, Perfecto. Seguimos. Sí. Bueno, la moda es la siguiente medida de tendencia central, que realmente es muy intuitiva, es muy fácil de calcular y de observar en los gráficos, ¿no? En este caso nuestra moda es 7. A veces hay algunas distribuciones que tienen una forma extraña. En este caso, normalmente trabajamos con distribuciones unimodales, o sea que tienen una sola moda, pero pueden encontrarse con distribuciones bimodales, con distribuciones inclusive amodadas, que no tengan moda, pero lo común es encontrar distribuciones unimodales, o sea, con una sola moda. Tengan en cuenta, por ejemplo, en este caso que el valor 7 se observa en el 18% de los alumnos, que es un porcentaje mayor a cualquier otro puntaje. ¿Y qué hubiera pasado si el valor 4, supongamos, en vez de tener esa altura, hubiera tenido, imagínense, una barra más larga, por ejemplo, hasta el, no sé, 16, 17%, pero no llega al 18%? Bueno, por más que el valor más repetido sea el 7, ese 4 es suficientemente elevado como para decir que la distribución es bimodal, ¿sí? Aunque si uno coloca en un software estadístico o en una planilla de cálculo, a mí me va a encontrar normalmente una moda y que es la que más se repite. Es importante hacer ese tipo de análisis, ¿no? Aunque esté con una frecuencia levemente inferior, si es lo suficientemente elevada, podemos hablar de una distribución bimodal. Y otra cosa, un análisis muy equivocado que se suele hacer de la moda es el siguiente. La mayoría de los alumnos obtuvo un puntaje de 7. ¿Está bien o está mal? Lo que acabo de decir. La mayoría de los alumnos obtuvo un puntaje de 7. A ver si se animan a intercambiar. Profe, no sería incorrecto porque si decimos la mayoría tendríamos que incorporar también otros valores, no solamente el 7. ¿Puede ser? En realidad, tiene que ver con que tengan cuidado con las palabritas que usen, porque cuando yo digo la mayoría de los alumnos, estoy diciendo que supera el 50%. Cuando yo hablo de mayoría, es algo mayor al 50%. Y en este caso, los alumnos que han obtenido un puntaje 7 son el 18%.
no llega ni por cerca al 50%. Entonces, a la hora de analizar la moda, tengo que evitar utilizar la palabra mayoría porque normalmente, si bien puede darse que sea más del 50%, no suele ser así y da lugar a confusiones. Entonces tengo que buscar una alternativa coloquial para decir, por ejemplo, que el puntaje más observado es 7, ¿sí? El puntaje más observado, o que los alumnos con mayor frecuencia obtuvieron un puntaje de 7, pero no decir la mayoría, porque puedo estar confundiendo a la persona a la que le estoy dando la información, ¿no? En eso tengan cuidado. Bien, habiendo visto mediana y moda, vamos a ver media aritmética y desviación típica. A estas las vamos a ver conjuntamente porque se relacionan bastante, ¿no? Bueno, podemos tomar como ejemplo el del baremo de liderazgo, que tiene una media de 7,25 y una desviación típica de 2,41. Vamos a tratar de analizar un poco esta situación. Bien, ¿cómo se obtiene la media aritmética? Bueno, esto es muy similar a cuando se calcula el promedio de desempeño académico. Supongamos, ustedes van rindiendo 10 exámenes, 10 materias distintas y empiezan a sumar. Bueno, en una me he sacado un 4, en otra me he sacado un 6, en otra un 8, en otra un 10 y empiezo a sumar. Empiezo a sumar todos los puntajes y una vez que sumo todos, supongamos me va a dar 73. ¿Qué hago con ese 73 para obtener el promedio de mis notas? Lo divido entre la cantidad de materias, profe. Perfecto. Dividido entre la cantidad de materias, que en este caso es 10, ¿que no? O sea, ese 73 lo divido entre 10 y obtengo 7,3. Está. Eso es la media aritmética. Y suele utilizarse como un valor representativo de la población. ¿Sí? Normalmente, cuando yo describo una población o una muestra, un conjunto de personas, no suelo, a ver, por ejemplo, un equipo de básquet. Un equipo de básquet, en la ficha técnica de cada equipo, sí, yo puedo ir viendo los datos jugador por jugador, pero muchas veces se suele contrastar, por ejemplo, la altura promedio de un equipo con la altura promedio de otro equipo. ¿Está bien? Eso me dice algo sobre la altura en general de los jugadores, pero, y aquí vamos a tener cuidado, porque para llegar a ese promedio yo puedo llegar de distintas maneras. Y vamos a ver, como les decía, ese ejemplo. Abajo, como tercer gráfico, tienen el que venimos trabajando, ¿sí? El que originalmente hemos utilizado para el que viene de los baremos, ¿no? Y arriba les muestro otras formas de llegar a 7,25. Fíjense que puede ser que llegue ese promedio y que todos los alumnos hayan tenido puntajes de 7 y 8, puro 7 y 8. De esa forma, llego a 7,25. Otra cosa que puede suceder es que haya un poquito más de variedad, ¿no? Que tenga notas menores, por ejemplo, hasta 4, y notas mayores, por ejemplo, hasta 11. Y puede darse también el caso que tenemos nosotros ahora. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? La diferencia está en la dispersión. Ya hemos visto un poco sobre dispersión cuando hemos visto la kurtosis de las distribuciones. Estaba la del plato de sopa, estaba la que tenía un poquito más de concentración y estaba la superconcentrada, que era la leptocúrtica, que podría ser como el caso de justamente el primer gráfico, ¿no? Ahora, todas tienen un promedio de 7,25. Entonces es muy importante y es muy útil acompañar, complementar a esa medida de tendencia central que de alguna manera me dice bastante sobre la distribución, bastante sobre la nota de los alumnos, o díganme si no es importante cuando uno pregunta el promedio de un alumno, si no les dice mucho sobre el desempeño de ese alumno, pero hay alumnos que tienen promedio de 7 y han llegado con 7, 7, 7, 7, a veces un 6, a veces un 8, 7, 7, 7, y hay otros que tienen un 10, un 5, un 3, un 9, un 8. Son distintas formas de llegar a ese promedio.
Evidentemente, mientras más concentrados estén los datos, esa medida de dispersión va a ser menor. Y mientras más dispersos, esa medida va a ser mayor. Aquí fíjense, lo ponemos en números para que vean cómo en el ejemplo 1 la desviación típica es de 0,50, en el ejemplo 2 es de 1,80 y en el ejemplo 3, que se van dispersando más todavía los datos, es de 2,41. Esa desviación típica, entonces, es una medida de dispersión utilizada en estadística que nos dice cuánto tienden a alejarse los valores o observaciones del promedio, o sea, de la media aritmética, en una distribución de datos. Y aquí les presento como complemento para que lo tengan en cuenta, hay otra medida que es el coeficiente de variación, que no es más que dividir la desviación típica sobre la media aritmética, ¿sí? Y a ese resultado, bueno, multiplicar por 100 para obtener un porcentaje. Y fíjense cómo sigue mostrándose en ese coeficiente de variación una baja dispersión, o dicho de otra forma, una alta concentración en el primer gráfico, una concentración un poco más baja o una dispersión un poco más alta en el segundo y una dispersión todavía mayor en el tercero. ¿Sí? Es directamente proporcional. Entonces, este coeficiente de variación, que se los dejo como elemento, como herramienta, expresa la relación o peso relativo porcentual que tiene la desviación estándar respecto a la media aritmética. Y es muy útil para comparar dos distribuciones con distinta media aritmética, porque van a poder comparar directamente dos porcentajes y si bien aquí no era necesario porque todas tenían la misma media, puede ocurrir que tengan distinta media y un puntaje o un indicador que tiene un promedio de 5 y otro indicador que tiene promedio de 10, y yo no puedo comparar directamente sus desviaciones típicas para ver qué distribución es más concentrada que la otra. Lo tengo que transformar en coeficiente de variación antes de poder compararlo. ¿Sí? ¿Hay alguna duda antes de que pasemos a distribución normal, que es el último tema? No, profe. Bien, perfecto. Bueno, distribución normal. ¿A qué nos referimos cuando decimos distribución normal? Bueno, las distribuciones normales son estas que ven aquí en el centro. Son las distribuciones simétricas en cuanto a dónde se ubican o dónde están concentrados los datos. En el caso de las simétricas, los datos se concentran en el centro de la distribución. Y por otro lado, son mesocúrticas porque tienen una concentración normal. Los datos no están muy concentrados ni muy dispersos. A ver, uno dice, bueno, ¿qué es mucho, qué es poco? Justamente esta distribución normal en realidad es el parámetro para poder determinar si las otras distribuciones son platicúrticas o leptocúrticas. ¿Está más concentrada que la normal? Ah, es leptocúrtica. ¿Es más dispersa que la normal? Ah, entonces es platicúrtica. La distribución normal es el parámetro. Y fíjense, y esto lo tienen ustedes en su bibliografía, que este tipo de distribución de frecuencias, ¿por qué es de las más comunes y de las más utilizadas? Porque está presente en muchas medidas, en caracteres morfológicos, fisiológicos, constructos sociológicos y psicológicos. Está presente esta forma de distribución en muchísimas, muchísimas variables. Entonces, las frecuencias más elevadas están en los valores centrales de la distribución y va disminuyendo hacia los extremos. Este gráfico se van a cansar de verlo en los libros y bueno, aquí en la presentación también, ¿no? Seguimos hablando sobre sus características. Por su característica de simétrica, sucede que aquí coinciden la moda la puedo ver gráficamente porque es el punto más alto de la curva, justo ahí está el punto más alto de la curva, la mediana y la media aritmética. Los tres coinciden en este tipo de distribuciones, ¿sí? Y además, debajo del área de esta curva se encuentra el 100% de los datos.
Aquí divido 50 y 50, o sea, de la moda hacia la izquierda y un 50% de los datos, de la moda hacia la derecha y otro 50% de los datos. ¿Cómo estoy seguro de que aquí tengo 50 a la izquierda y 50 a la derecha? ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿De qué medida me valgo para decir que hay 50 y 50? Profe, ¿será de la mediana? Perfecto, de la mediana. Justamente la mediana, que habíamos dicho que era nuestro percentil 50, es el que me está indicando, hasta aquí hay un 50% de los datos. Para allá está el otro 50% de los datos. Perfecto. La mediana es la que me hace esta división. Luego, en la distribución normal, sin meternos mucho en lo matemático, hay valores muy importantes que tienen que ver justamente con la media aritmética y cómo yo voy hacia la izquierda haciendo la media aritmética menos mi desviación típica, una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco veces, y hacia la derecha también voy sumando desviaciones típicas. En realidad puedo sumar indefinidamente las desviaciones típicas. Aquí mostramos 5. Normalmente los gráficos se suelen representar con 3 desviaciones típicas, pero puedo utilizar infinitas hacia la izquierda e infinitas hacia la derecha. ¿Por qué? ¿Puedo encontrar puntajes infinitamente chicos e infinitamente grandes? No, pero el modelo matemático de la curva de distribución normal me dice que es asintótica con respecto al eje horizontal. ¿Qué significa esto? Que la curva nunca toca el eje horizontal, nunca se cierra, por ende siempre tengo, aunque sea mínima, una probabilidad de encontrar algún dato. Eso en el modelo matemático, ¿sí? Pero se suele acotar los análisis y justamente los estudios de los fenómenos a cierta cantidad de desviaciones. Hasta la tercera desviación es lo común. En este caso mostramos 5 como para ver cómo va perdiendo importancia cada vez que me voy alejando de la curva, ¿no? Ahora bien, si nosotros mostramos nuestro ejemplo o traducimos cada uno de esos puntos importantes con nuestra media de 7,25 y nuestra desviación de 2,41, podemos ver cómo se ubican justamente esos puntajes a lo largo del eje horizontal. Damos como ejemplo central el 7,25. Hacia la derecha le vamos a agregar una desviación de 2,41 y posteriormente le vamos a agregar 2 desviaciones. O sea, para quedar con 9,66 y 12,07. Y a la izquierda al revés. A la izquierda vamos a ir restando desviaciones. Bueno, este procedimiento que hemos hecho, como para ejemplificar cómo se presenta el puntaje en su unidad de medida original, no suele utilizarse porque se trabaja con estandarizaciones. ¿Y en qué consiste la estandarización? Por ejemplo, de los valores Z, que a través de estas fórmulas que tienen aquí abajo, de alguna de las dos, que en realidad son la misma, nada más que en uno estoy utilizando estadísticos, aquí está la media aritmética y aquí está la desviación, y en la otra estoy utilizando parámetros, esta es la media aritmética poblacional y esta es la media aritmética, la desviación típica poblacional. Yo transformo cualquier valor X de los que hemos visto recién en un valor Z. ¿Y qué característica tiene? Bueno, que tiene una media igual a 0 y una desviación típica igual a 1. Por eso, fíjense que aquí hemos acomodado nuestra escala por debajo de la originalmente propuesta, teniendo como valor central el 0 y sumando desviaciones típicas de una en una y también hacia la izquierda restándolas. ¿Sí? Perdón, una pequeña aclaración. Si ustedes hacen este ejercicio, ¿sí?, de sumar y restar desviaciones típicas, es muy probable que en algún punto se salgan
de los puntajes que admite la prueba. Esto es común que le suceda por varios motivos, como les he dicho. Primero, que en la distribución normal, el modelo matemático me permite agregar y restar cuantas desviaciones típicas quiera y en algún momento pierde sentido. Y otro motivo es que recuerden que la distribución normal trabaja con distribuciones simétricas y mesocúrticas. Cuando se me presenten en los baremos las distintas distribuciones, puede ser que no cumplan con esta característica y sean, por ejemplo, asimétricas, que los valores más observados estén hacia la izquierda o estén hacia la derecha, pero no en los valores centrales. Por ende, puedo tener pequeñas deformaciones, vamos a decir así, pero hay muchos casos en los que se parece y puede utilizar este modelo de distribución normal, ¿sí? Con que se le parezca ya es suficiente para que lo use, ¿no? Es bastante aceptado. Entonces, hacemos este proceso de estandarización normalmente en lugar de calcular estas desviaciones y ya van a ver por qué se realiza esto. Bien, vamos a identificar entonces más características de esta curva. Entonces, de la media aritmética hacia la izquierda tengo el 50% de los datos, pero hacia la derecha tengo el otro 50%. ¿Esto es porque la media aritmética está ahí? No. Ya lo ha dicho la compañera, esto es porque la media aritmética coincide con la mediana y la mediana me da esta característica de tener 50% inferior y 50% superior. ¿Bien? Otro dato importante a tener en cuenta es que si yo realizo un intervalo entre la media menos una desviación y la media más una desviación, en ese conjunto central de datos, yo tengo el 68%, en este caso, de los alumnos o de los datos relevados. Luego, esto también, ¿qué me significa? Si el 68% central de los datos está ahí, en el resto de la curva se encuentra el 32% restante. Y si está el 32% restante, ¿cuánto le asigno a cada punta, a cada sesgo de esta curva? El mismo porcentaje, 16 y 16, porque recuerden que esta curva es simétrica, ¿sí? Y justamente por su condición de simetría es que yo puedo asignar igual porcentaje a cada uno de los extremos. ¿Aquí vamos bien? Muy bien, se entiende clarito. Buenísimo, bien, bien. Ahora fíjense cómo estos porcentajes que vamos encontrando, voy a retroceder, perdón, este 50 y 50 está relacionado con la frecuencia acumulada porcentual del 50%, o sea que hasta este valor acumula el 50% a la izquierda, y con el centil 50. Ahora bien, cuando observamos esto del 68% de valores centrales y dejamos un 16 en el extremo izquierdo, fíjense cómo en realidad estos son porcentajes aproximados, ¿no? Ya vamos a ver que tiene, si nos vamos un poco más fino, el porcentaje tiene algunos decimales, pero sirve para la explicación. Fíjense que hasta aquí acumulo prácticamente el 16% de los datos. Frecuencia acumulada porcentual es esto, ¿no? Por ende, lo relacionamos con el centil 16. Y al revés, cuando nos vamos a este sector, si yo sumo 16 más 68, significa que hasta aquí, perdón, yo estoy moviendo el cursor como si tuviera un puntero y no lo tengo, pero si yo sumo el 16 de la parte izquierda más el 68 de la parte central, hasta la segunda línea punteada, yo concentro el 84% de los datos. Por eso abajo van a tener 84%, 84,13 y 84 como centil, ¿sí? De esta manera yo voy construyendo la forma que tiene esta distribución normal y cómo se distribuyen los datos. Cuántos datos tengo en una zona, en otra zona, en una parte, en otra parte.
Si yo amplío ese intervalo y en lugar de tomar una desviación para cada lado, tomo 2 desviaciones, en ese intervalo me voy a encontrar con el 95% de los datos. Ahí voy a tener el 95% central de los datos, por ende voy a tener aproximadamente 2,5 en un extremo y 2,5 en otro extremo. Fíjense que los datos o los alumnos que saquen puntajes por fuera de esos valores, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, son cada vez más raros, son cada vez más infrecuentes. Ni qué decirles si agregamos una tercera desviación, ahí prácticamente estoy obteniendo casi la totalidad de los datos, el 99% de los datos, dejando muy pocos datos por fuera o más allá de un z igual a 3 o un z o un valor menor, un z de menos 3. ¿Se entiende? Esto realmente ya empiezan a ser estos outliers que hablábamos con la profesora hace un momento, ¿sí? Y si la seguimos completando con 4, con 5, ya van a ver valores realmente bajos, en cuanto a la probabilidad de encontrar respecto al modelo matemático. En la realidad puede que no haya ni siquiera alguno, ¿no? Bien. Francisco, perdón, Sí. pero también... Ay, se corta. Se ha cortado el micrófono. Perdón, apoyé un vaso de agua y silencié el micrófono sin querer. Nada, la importancia de pensarnos en la clínica psicológica con sujetos de estas características, ¿no? Esto que vos dices, los outliers. Por un lado, si tenemos un diagnóstico en estos extremos de la curva, los esperamos, tal cual lo venís explicando, como condiciones muy infrecuentes, con lo cual para la psicología representaría una luz roja en el sentido de la intervención, ¿no? De la importancia de poder intervenir, bueno, con cierta urgencia. Y hablo de los dos extremos, ¿no? Porque para uno implicaría quizás un déficit muy importante, pero en el otro extremo podríamos pensar en un genio, por ejemplo, en el caso de la inteligencia, o podríamos pensar en una persona sumamente hábil socialmente. Entonces, ¿cómo esta lectura para las variables psicológicas son fundamentales también? Totalmente, me encantaría, y yo lo entiendo, me imagino que mucho más los alumnos, me encantaría acotar algo más, pero como no es de mi campo, pero realmente qué interesante, para mí resulta interesante, ¿no? Esto de también darle un tratamiento especial a los que están en el extremo superior también. Para mí representa una novedad. Totalmente, y muchas veces tiene que ver con lo que en vez de la psicología de la enfermedad, del déficit, del síntoma, es una psicología más del orden de la salud, ¿no? La creatividad, el sentido del humor, la inteligencia, como aspectos o variables que, bueno, realmente se condicen de hecho con la genialidad, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias, profesor. No, gracias a vos, Francisco. ¿Alguien está hablando? Sí, a lo que se refiere el profe me hace acordar mucho a lo que hacemos en clase a la hora de hacer los informes, de que se tiene en cuenta el término medio para poder saber si está superior o inferior a ese término, tanto en habilidades, en inteligencia. Está muy interesante cómo lo explica usted también matemáticamente, porque nos hace comprender mejor a qué se refiere. Exactamente, ese era el sentido, ¿no? ¿Qué había atrás de todas estas interpretaciones que ustedes hacen y también en la cocina de la construcción de un test, ¿no? Porque como Francisco bien lo exponía al principio, el tema de la muestra, nosotros no solamente estamos trabajando con un sujeto cuando construimos un test,
trabajamos con una muestra de sujetos. Después, por supuesto, trabajamos con un sujeto individual, pero en la cocina de la construcción del test se trabaja con grupos de personas que nos permiten ir definiendo estos números, esta distribución de las puntuaciones. Bien. Sí, la verdad que es lo que decía la compañera sobre término medio, bajo, alto, muy alto. Aquí creo que queda clarito con este gráfico cómo los de término medio son muchos, ¿no? O sea, hablamos sobre la frecuencia, vemos cómo en esa parte de la curva realmente vemos muchas personas. A ver, no sé, se puede ver con cualquiera de los intervalos que hemos ido delimitando y cómo realmente lo infrecuente de encontrar algún término extremo, ¿no? Este, no sé si estoy acertado, tal vez estoy diciendo algo que no tenga que ver con lo que vienen viendo, pero creo que se Totalmente, relaciona. Francisco, es de tal cual de esa manera, siempre y cuando, y no lo vamos a complicar a los alumnos, ¿verdad? Pero esa distribución se mantenga con una distribución normal. Normal. Pero en general lo manejamos como si fuese de hecho una distribución normal, en donde el 68% de los casos se concentra en esos parámetros de normalidad, entre comillas, ¿verdad? Porque la normalidad es relativa. Tal cual, tal Así cual, es. tal cual. Es un modelo. Exactamente, Bien. exactamente. No, y en esto de que vamos encontrando frecuencias dentro de la curva y determinamos, bueno, el 68% central, 16 en cada extremo, también podemos combinar estos análisis y decir, bueno, pero yo ya sé que tengo una línea que me divide en dos mi distribución, que es justamente la que coincide con la media aritmética y con la mediana fundamentalmente, y eso puede hacer que yo divida inclusive ese 68% central en un 34% central inferior y un 34% central superior, ¿no? Esas son otras alternativas que nos da justamente la comprensión de esta distribución normal. Hemos visto que justamente la estandarización a través de los valores Z se da cuando la media aritmética asume el valor 0 y la desviación típica el valor 1. Veo que utilizan mucho en esta rama una estandarización con puntajes T que suele utilizar una media de 50 y una desviación típica de 10. Y como lo que busca de alguna manera es llegar a tener un rango de puntajes de 0 a 100, aunque he visto que en algunas distribuciones que no son simétricas puede llegar a adoptar valores de 110, 120, bueno, desfasarse un poco, inclusive tener puntajes válidos solamente a partir del 20 o del 30, y eso creo que está muy bien explicado en la bibliografía. Es importante, bueno, comprender estas equivalencias, ¿no? Que cuando vemos los puntajes T, en realidad si nos vamos a este gráfico, podemos hacer una relación y una conversión también con el puntaje Z, por ejemplo, y llegar a alguna conclusión similar, ¿no? Y de esa manera completaríamos, tal como lo propone el autor del libro que están utilizando, no me acuerdo el nombre, Fernández y Prace, curso básico de psicometría, es el libro. Curso básico de psicometría, sí. La unidad 3 que habla de esto realmente es muy interesante, está muy bien escrita. No es de Liporace, o sea, es de Marcelo Pérez, Francisco, es el equipo de la UBA, la materia se llama técnicas de exploración psicológica, pero justamente son todas las temáticas de los fundamentos psicométricos. Él es un ingeniero, pero también es psicólogo y está en la cátedra esta. Él es el que escribe ese capítulo. Sí, la verdad que es un capítulo clarísimo. Pérez lo he mencionado cuando da la definición de la distribución normal,
aquí en los slides. Realmente es muy claro, es muy buena la bibliografía. La verdad que excelente. Y bien, aquí como para ya ir dando un cierre, que estamos ya muy cerca de terminar, de todos modos, no me apuro ni nada. Cualquier pregunta, obviamente, o cualquier intervención, cualquier intercambio, lo seguimos haciendo. Pero fíjense, ¿no? Presten atención a estos valores. Cuando z vale 0, nosotros acumulamos el 50% de los datos. Cuando z vale menos 1, hablamos casi de un 16%, es un 15,87, y cuando vale 1, 84,13. A mí me gustaría que esos datos, esos tres valores de abajo, 15, 87, 50 y 84, 13, los anoten en algún lado o los retengan, porque yo no sé si ustedes suelen utilizarlo, pero esto se pone de manifiesto en la tabla de valores Z. Aquí estamos viendo la frecuencia que acumulan los Z iguales a menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Todos los valores redondos, enteros de Z. Pero yo tengo justamente distintos porcentajes o distintas probabilidades en realidad de encontrar alumnos o sujetos en cualquier valor Z, porque es un conjunto denso de números. Y hay una tabla que me permite encontrar valores Z con hasta 2 decimales, por ejemplo, 0,28, y ver qué porcentaje se le asocia acumulado a ese valor. En este caso, les muestro como ejemplo el de menos 1, 1 y 0, para que al mostrarles esta tabla, justamente vean cómo esto mismo que venimos interpretando gráficamente se observa en esta tabla de zetas que tiene hacia la izquierda todos los zetas negativos. Todos los zetas negativos están en la parte izquierda de la tabla. Y en la tabla derecha están todos los positivos. Obviamente el 0, en este caso por cómo está conformada, está en ambas tablas. Y pueden ver bien abajo a la izquierda, como en el z igual a 0, tenemos 0.5, que sería el 50%. También en la de arriba a la derecha, en el valor 0.5, y fíjense estos valores que les decía que memoricen, que son menos 1 y 1 redondos, como en esta tablita podemos encontrar ese 15,87 y ese 83, ese 84,13%. Si quiero conocer algún porcentaje acumulado para un Z diferente, lo encuentro aquí. Lo encuentro aquí en esta tabla. Ustedes pueden encontrar el valor en esta tabla o pueden calcular integrales, pero creo que van a preferir utilizar la tabla para hacer justamente esto, ¿no? La última aclaración, lo ha dicho la profesora, hay que tener cierta precaución al intentar comparar puntajes T de algunas dimensiones con características no normales. En estos casos hay que interpretar cada puntaje con su propia escala o adaptarlos para que justamente se logre esa comparabilidad, ¿no? El autor propone 3 alternativas, la de T normalizado, uniforme o puntajes de prevalencia. Creo que también están muy bien explicados, pero cualquier cosa, el que quiera profundizar, está ahí en la bibliografía, ¿no? Bueno, Sí, Francisco, sí. perdón, en cuestiones de la materia, solamente reconocer el puntaje T y saber cuál es la media y el desvío como para poder hacer una interpretación, pero no vemos más allá que eso. Sinceramente, es hasta ahí donde llegamos con mucha suerte. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, nuestros objetivos que nos hemos propuesto al principio, ¿no?, de la clase, de describir este proceso estadístico y cómo se aplican los test psicométricos, y luego comprender puntaje bruto, percentiles, media aritmética, desviación típica, y bueno, los valores Z y T, que son estas estandarizaciones que hemos realizado al final. Considero que los hemos llegado a cumplir, ¿no? Terminar. Así es, Francisco.
Bueno, por mi parte, contenta porque como espectadora de la clase, creo que nos ha servido mucho para completar o para dar, digamos, ese giro de vuelta a lo que nos faltaba, nos venía faltando en las clases. No sé, me gustaría escuchar lo que dicen los chicos, la opinión que tienen los chicos. Ahora sí, ya pueden intervenir, prender sus micrófonos. Sí, ha habido varios conceptos como que estaban muy abiertos y gracias a la explicación del profe, como que se llega a una interpretación mejor desde la matemática para poder, digamos, aplicarla a los test. Así que muchísimas gracias, profe. Así Bueno, es. me alegro, gracias. Me alegro. Tenía mis temores, la verdad, porque es un grupo distinto, somos de distintos palos. Uno tiende a teorizar mucho, a abstraer, a utilizar mucho la matemática. Yo tengo en la punta de la lengua muchos ejemplos relacionados a la administración, a la economía, y tenía, bueno, ciertos temores, pero me alegro mucho, me alegro mucho. Francisco, y así como esto, ¿no? Como somos de distintos palos y efectivamente lo somos, a nivel profesional al menos, como a nosotras también muchas veces nos falta esta pata matemática o más abstracta para poder compartir con los alumnos esta explicación mucho más fundamentada, argumentada y a la vez didáctica, porque la verdad es que pocas veces llegamos a la profundidad en la que vos nos has transmitido los conocimientos. Y como trataba de decir recién, ¿no? Esto es como la cocina de la psicometría, porque esta es la base, el fundamento. Sobre todos estos conceptos es que nosotros trabajamos la evaluación, los test, las interpretaciones, la baremización. Así que bueno, es una ilustración para nosotros, es una iluminación. Así es, totalmente de acuerdo con vos, Ale. Bueno, qué alegría, ¿no? Le agradezco mucho. Permiso y perdón por el atrevimiento, pero Francisco, por favor, el año que viene nos tendrás que dar nuevamente una mano. Bueno, con gusto, sí. Si me invitan, sí. Sí. Sí, cumpliremos todos los pasos de la formalidad para invitarte, pero realmente sería, sería muy enriquecedor contar con este panorama. Realmente, bueno, articula muchísimo de lo que intentamos transmitir dentro de la materia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias nuevamente, muy a gusto. Muchas gracias por la invitación, por el recibimiento y desde ya que atento a cualquier duda para los alumnos también, ¿no? Que necesiten, si quieren contactarme, yo tengo una página web, ahí me buscan, tienen acceso a cualquier red social y me escriben por privado, me hacen alguna consulta, no hay ningún problema. Gracias, Francisco. Ahora a los chicos les vamos a mandar un formulario para que puedan expresar, digamos, cómo le han visto la clase, qué les ha parecido. Es anónimo y se los voy a copiar el enlace en el chat de esta reunión. Lauri, ¿con eso servirá como asistencia o cómo están organizando las asistencias? No, ya queda, profe, aquí registrado con los que han estado presentes en la reunión. Perfecto, buenísimo. Alicia, no sé si seguís presente, si la verdad que no veo si sigue por acá. Bueno. Perdóneme, un detalle. Sí. Los slides se los he pasado a la profe Laurencia.
Así Buenísimo, que genial. para que lo comparta con todos, que es Muchísimas gracias, muchísimas gracias. la idea. La que cuente con eso. facultad, Francisco, va a subir a su canal de YouTube la clase, es un canal cerrado para la facultad. Así si algunos otros alumnos que han estado interesados y no han podido participar, o estos mismos alumnos quisieran volver a escuchar o volver a ver esto que para ellos es material de estudio, puedan participar desde ahí, desde